El número que tienes en mente para jubilarte probablemente está mal calculado, y no por poco. La mayoría de las personas tiene una cifra vaga en la cabeza, 1 millón, 2 millones, quizás 3. Pero esa cifra no viene de ningún análisis real. Viene del miedo disfrazado de optimismo. En los próximos 10 minutos vas a entender por qué ese número casi siempre es insuficiente, cómo calcularlo correctamente, y qué variables la mayoría de los asesores financieros ignoran porque no les conviene que las conozcas. Este video no es para quien está empezando a ahorrar. Es para quienes ya tienen activos en movimiento, ya entienden la diferencia entre rendimiento nominal y real, y ya saben que el dinero que no trabaja para ti, trabaja en tu contra. Vamos a hablar de jubilación con la precisión con la que hablarías de una operación de MIA, con escenarios, con supuestos explícitos y con las variables que más importan. Durante décadas, $1 millón fue el símbolo universal de la libertad financiera. Llegaste a ese número y listo, podías retirarte. Ese mito murió. Y la razón es simple. La inflación no es un fenómeno lineal, es un ladrón compuesto. Si hoy tienes 45 años y planeas retirarte a los 65, necesitas que tu capital sostenga un retiro de 20, quizás 30 años. En ese horizonte, con una inflación promedio del 3% anual, el poder adquisitivo de $1 millón de hoy se reduce a menos de $550,000 reales. Estás planeando con una moneda que se encoge mientras duermes. El primer error no es calcular mal el número, es no entender la naturaleza del tiempo sobre el capital. El $1 millón no es el destino, es, en el mejor caso, el punto de partida de una conversación más sofisticada. La regla del 4% viene del estudio Trinity de 1998. La premisa es simple. Si retiras el 4% de tu portafolio cada año, históricamente tu capital sobrevive 30 años con una cartera balanceada entre acciones y bonos. El problema es que esa regla fue diseñada para un mundo de tasas de interés más altas, mercados menos correlacionados y horizontes de retiro de 30 años máximo. Hoy tienes gente que se retira a los 50 con expectativa de vida hasta los 90. Eso no es un horizonte de 30 años, es de 40. Y en ese escenario extendido, la regla del 4% falla en un porcentaje significativo de simulaciones históricas. La tasa de retiro sostenible para horizontes de 40 años es más cercana al 3% o incluso al 3.3%. Lo que eso significa en términos concretos. Si necesitas $120,000 anuales para vivir a nivel que quieres, bajo la regla del 4% necesitas 3 millones. Bajo la regla del 3%, necesitas 4 millones. Aquí es donde 90% falla. Subestiman el horizonte temporal. Planean para 30 años y viven 45. Hay 4 variables que casi nadie incluye correctamente en sus proyecciones de retiro. Y cualquiera de las 4 puede colapsar un plan perfectamente diseñado. Primera, el costo de salud. A partir de los 70, los gastos médicos reales crecen a una tasa del 5 al 7% anual, muy por encima de la inflación general. No es un gasto lineal, es exponencial y concentrado en los últimos años de vida. Segunda, el Sequence of Returns Risk, el riesgo de secuencia de retornos. Si los primeros 5 años de tu retiro coinciden con una caída severa del mercado, el daño matemático es irreparable incluso si el mercado se recupera después. El orden importa, no solo el promedio. Tercera, la trampa fiscal. Muchos inversores acumulan en cuentas diferidas de impuestos sin calcular la carga fiscal real al momento del retiro. Un portafolio de 3 millones en un 401k o equivalente no es un portafolio de 3 millones, es de 2 o 2.2 millones después de impuestos. Cuarta, la inflación de estilo de vida. Los gastos no disminuyen linealmente con la edad. En los primeros años del retiro, los llamados go-go years, el gasto real suele ser más alto que durante los años de trabajo. Los viajes, las experiencias, la salud activa, todo eso cuesta. Si entiendes el Sequence of Returns Risk, entiendes por qué el orden en que ocurren los retornos importa más que el retorno promedio. Olvidemos las reglas simplistas. El cálculo correcto tiene 3 capas. Capa 1, el gasto real proyectado. No tu gasto actual. Tu gasto proyectado, ajustado por inflación, separado en fases. Los primeros 10 años de retiro activo, los siguientes 10 de retiro moderado y los últimos años de retiro asistido con carga médica alta. Capa 2. El colchón de emergencia estructural. No un fondo de emergencia de 3 meses, una reserva líquida equivalente a 2 a 3 años de gastos, fuera del portafolio de inversión.
Esta reserva es tu escudo contra el Sequence of Returns Risk. Capa 3. La tasa de retiro conservadora. Para horizontes superiores a 35 años, trabaja con 3% a 3.3%. Para horizontes de 25 a 30 años, puedes trabajar hasta el 3.7%. La fórmula operativa es gasto anual real proyectado dividido entre tasa de retiro conservadora igual a capital mínimo requerido. Ejemplo práctico. Si proyectas gastar $150,000 anuales en términos reales y tienes un horizonte de 40 años, tu número mínimo es 150,000 dividido entre 0.033 igual a aproximadamente $4.5 millones en activos invertibles. No en valor neto total, en activos liquidables y productivos. El número no es una cifra de comodidad psicológica. Es una ecuación de física financiera. Apalancamiento estructural. Los portafolios más resilientes no dependen exclusivamente de activos líquidos. Incluyen flujos de ingresos pasivos, rentas, regalías, participaciones en negocios, que actúan como palancas de generación de efectivo independientes del mercado. Un portafolio de retiro bien diseñado tiene dos motores, la apreciación del capital y los flujos operativos. Uno te protege de la inflación. El otro te protege de la volatilidad de corto plazo. Costo de oportunidad compuesto. Cada año que retrases la optimización de tu estrategia de retiro no te cuesta un año. Te cuesta el valor compuesto de ese año multiplicado por el horizonte restante. A los 45, cada dólar mal asignado tiene un costo de oportunidad de $4 a $5 al momento del retiro. Riesgo de concentración. El mayor error que cometen los empresarios y profesionales de alto ingreso es llegar al retiro con el 70 u 80% de su patrimonio concentrado en un solo activo, su empresa, su inmueble principal o su portafolio de acciones sectoriales. La diversificación no es para los timoratos, es para los que entienden las matemáticas de la ruina. En 2018, un directivo de una empresa de tecnología en Latinoamérica se retiró a los 58 años con un patrimonio neto de $2.8 millones. Sobre el papel, parecía sólido. El problema, 1.8 millones estaban en equity de la empresa donde trabajó, no líquido, no diversificado, sujeto a un lock-up de 3 años. El restante millón estaba en su vivienda principal. Activos invertibles reales, cerca de $400,000 en cuentas financieras. Con una tasa de retiro del 4%, eso genera $16,000 anuales. Su gasto anual real era de $95,000. Tuvo que volver a trabajar 2 años después. No por imprudente, sino porque midió su riqueza en valor neto total en lugar de en capital productivo y liquidable. La trampa no es no tener suficiente, es contar mal lo que tienes. Aquí está el insight que pocas personas articulan con claridad. La jubilación no es un número, es una tasa de conversión. Lo que estás construyendo no es una pila de dinero para consumir. Estás construyendo una máquina que convierte capital en tiempo libre de forma sostenible e indefinida. Y esa máquina tiene parámetros de ingeniería, no de intuición. Los que logran retiros verdaderamente sólidos no piensan, ¿cuánto necesito ahorrar? Piensan, ¿qué tasa de conversión necesito? ¿Con qué mix de activos? Para sostener mi nivel de vida durante 4 décadas con alta probabilidad de éxito. Esa diferencia de mentalidad no es semántica, es estructural, y determina si tu plan de retiro sobrevive o no a la realidad. Los ricos no acumulan para gastar, construyen sistemas que generan gasto sostenible. Esa es la diferencia. Primero, el número real para una jubilación cómoda es casi siempre más alto de lo que crees, porque la inflación es compuesta, el horizonte temporal se extiende y las variables ocultas, salud, impuestos, secuencia de retornos, son significativas. Segundo, la regla del 4% es un punto de partida, no una certeza. Para horizontes largos, trabaja con 3% a 3.3%. Tercero, lo que importa no es tu valor neto total, es tu capital productivo y liquidable. Son números muy diferentes. Cuarto, el retiro es una máquina de conversión, no una cuenta bancaria. Diseña los motores, apreciación y flujo, antes de elegir la cifra. Si este tipo de análisis es el nivel al que quieres operar, sin simplificaciones, sin consejos genéricos, suscríbete. Cada semana publicamos frameworks y perspectivas diseñados para personas que ya dejaron atrás los fundamentos y quieren pensar a otro nivel. Y si ya tienes un portafolio construido pero nunca has hecho este ejercicio de conversión con tus propias cifras, hazlo esta semana. El mejor momento para calcularlo bien fue hace 10 años.
El segundo mejor momento es hoy.